Bueno, resulta que la sociedad está conformada por algo que surgió hace muchísimos años y es algo que yo no sé, de pronto ustedes lo conocen, y es la oferta y la demanda. La oferta y la demanda es que alguien tiene algo para ofrecer, algo para vender, algo que dar, y cuando lo entrega o lo da, pues recibe algo a cambio. Y el demandante o la demanda es alguien que está buscando un bien, un producto o un servicio, y va y lo busca a alguien que efectivamente lo está ofreciendo. Entonces, cuando uno necesita algo, entonces digo, voy a ir a buscar algo, voy a ir a comprar un producto, voy a ir a comprar algo, pues hay alguien que lo tiene y esa persona no lo entrega, y siempre, bueno, el 99.9 de las veces es necesario que algo se le devuelva. Y así realmente se hizo la sociedad, con los canjes, con el trueque. Entonces las personas necesitan un préstamo, van al banco, el banco lo entrega. Las grandes ciudades se generaron así por medida del trabajo. Habían personas que quizás trabajaban con petróleo, trabajaban con grandes siderúrgicas, y ellas ofrecían su servicio a cambio de lo que otra persona podía entregar. Entonces eso es un comportamiento tan natural, pero tan natural, que hace parte de la sociedad, y ese comportamiento ya se instaló en nuestra mente. Por ende, todo lo que nosotros hacemos siempre esperamos algo a cambio. Si usted está trabajando, usted entrega su talento, su tiempo, su esfuerzo, sus recursos o lo que usted sabe hacer, ¿a cambio de qué? De un salario. Y la persona que entrega un salario está entregando su salario a cambio de alguien que ofrezca sus servicios. Entonces siempre nosotros vamos a hacer algo o a entregar algo a cambio de algo que se nos sea retribuido. Nosotros, de hecho, hasta en las mismas amistades, ofrecemos nuestra amistad, buscamos una amistad, pero también esperamos que la otra persona, ¿qué?, nos entregue su amistad, porque pues sería muy charro yo decir, soy el mejor amigo del mundo, te visito cuando estás enfermo, te llamo siempre estoy ahí, pero maluco uno no recibir lo mismo. Lo mismo pasa también con las relaciones. Uno tiene su novia, su esposo, su mujer, su marido, y usted entrega lealtad o entrega fidelidad, ¿y qué espera a cambio? Fidelidad o lealtad, porque pues sería muy maluco pues uno recibir lo contrario. Entonces normalmente nosotros todo lo que hagamos o todo lo que entregamos siempre estamos esperando algo a cambio. Y para eso vamos a hablar algo que está en la palabra, está en Jueces capítulo 9. Le cuento un poquito el contexto. Yo creo que aquí la mayoría han escuchado a Gedeón, ¿cierto? La mayoría en algún momento han escuchado la historia de Gedeón. Entonces Gedeón fue un valiente que libertó al pueblo de Israel de Madián, y resulta que él muere, dejó 70 hijos, le rindió al hombre, y hubo un momento en el que uno de ellos quiso gobernar por sobre todo, y lo que hizo fue matar a todos. Bueno, tuvo 71 hijos y mató a 69, le quedó uno por ahí, un hermano mató a 69 y le quedó uno sueltico por ahí. Entonces ese hermano sueltico por ahí le tenía miedo, y antes de irse le dijo, te voy a contar una parábola, y se la contó a todas las personas de Israel, y yo quiero que la lean conmigo. Él les dijo, cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Siguiente. Pero el olivo se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera, ven, reina sobre nosotros. Y la higuera, pero la higuera también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces los árboles siguen preguntando y le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Finalmente los árboles, ay, sí decía finalmente, imagínate. Finalmente todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Y el espino le respondió a los árboles, si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra, y si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Le explico entonces un poquito esta parábola. Entonces él llega y le dice, si ustedes quieren
que reine esta persona que fue capaz de matar a todos sus hermanos por ponerse por encima de ustedes, bien puede, hágalo. Pero las personas que saben lo que quieren hacer siempre van a escoger a las personas ideales para cualquier cargo. Y hablando de lo que nosotros hacemos por entregar, esta parábola nos habla acerca del servicio a Dios. Resulta que cuando nosotros tenemos muy claro lo que queremos hacer, hacia dónde vamos, nosotros lo más importante que podemos hacer es ofrecerle a Dios lo mejor, porque entendemos que no hay nada en nuestra vida que nos deleite o que nos agrade más que servirle a Dios. Resulta que ellos primero llegan y le dicen al olivo, y el olivo quizás puede representar esa persona que tiene esos talentos sobrenaturales, persona que se le hace muy fácil, no sé, cantar, tocar un instrumento, hablar, que es carismático con las personas, que tiene muchas capacidades o que quizás es muy inteligente. Y el árbol llega y le dice: yo no voy a reinar sobre ustedes, no voy a esperar algo a cambio, porque yo estoy bien sirviéndole a Dios. Yo me siento bien sirviéndole a Dios y allí me deleito y ahí encuentro lo mejor para mi vida. Del olivo sale el aceite de oliva. El aceite de oliva es el aceite más rico. De hecho, nosotros muy pocas veces consume o encuentra un aceite de oliva de verdad. Pero un aceite de oliva de verdad es delicioso, es bastante caro. De hecho, usted puede coger solamente 2-3 tipos de lechugas, le echa sal, le echa aceite de oliva y quiero decirle que le queda espectacular. Si usted quiere arreglar una pizza porque no le gustó el sabor, eche el aceite de oliva y me dice cómo le queda. Usted a lo que quiera hacerle, le puede echar aceite de oliva y realmente el aceite de oliva siempre va a realzar el sabor porque es muy rico. Entonces quizás estas personas vienen, tienen talentos, tienen capacidades, pero en algún momento dicen: yo voy a tomar la decisión de servirle a Dios, y aunque haya muchas ofertas, aunque el mundo o las personas quieran decirte: mira, ¿por qué mejor no me sirves a mí? El olivo es capaz de decirle: no, yo no te voy a servir porque sí prefiero entregarle mi vida a Dios. Pero pasa que como nosotros tenemos tan acostumbrado en nuestra mente la necesidad de decir que si yo entrego algo, entonces espero algo a cambio, siempre estamos esperando una mejor oferta. Entonces quizás tú tienes tu talento, tú tienes tu capacidad, tú tienes tu arte o lo que sepas hacer o en lo que te sepas desenvolver, pero siempre estamos buscando el que nos dé la mejor oferta o el que nos dé la mejor opción para nosotros decir: voy a salir adelante. Quizás conocemos de Dios, aceptamos a Dios, le empezamos a servir, pero cuando hay algo que quizás es una oferta mejor aparentemente, nos decidimos y nos apartamos por un tiempo y empezamos a decirle: Dios, no, paremos un momentico, porque es que es primero mi estudio, porque es que es primero mi carrera, porque es que es primero mi trabajo, porque es que es primero mi futuro, es primero mis metas, es primero lo que yo quiero hacer, y al servicio a Dios le decimos stand-by. No pasa nada, porque es que si yo sirvo en la iglesia, como en la iglesia no me pagan, o como en la iglesia no me dan algo que me remunere, entonces prefiero hacer una pausa. Y siempre encontramos o decimos: primero el trabajo, primero mis ocupaciones, primero mis metas, primero mis sueños, antes que Dios. De hecho, durante mucho tiempo te dijeron no sé si aquí a alguien le dijeron: no, es que en la vida hay una pirámide. Primero Dios, luego tu familia, luego tu trabajo, estudio y luego tu ministerio. Yo creo que en algún momento a alguien le dijeron esa pirámide. Pero yo quiero decirte que solamente en el ministerio o en el servicio a Dios encuentras la fuerza, la capacidad para ir y hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Solamente cuando tú decides servirle a Dios encuentras un propósito a la vida, y pensamos que el propósito lo encontramos afuera para venirlo a traer a la iglesia. Pensamos que el propósito primero lo debemos averiguar en lo que las personas nos entregan para venir a ejercerlo aquí. Hoy me estaba viendo un TikTok de unos muchachos de esos que nunca van a tener que enviar una hoja de vida, que estudian en un colegio que empieza llamado Gimnasio en Bogotá. Cualquier colegio que quede en Bogotá y que empiece por Gimnasio, hay gente que no va a tener que preocuparse nunca por buscar un trabajo. Y ellos decían: hoy me gradúo y voy a estudiar ciencias políticas en la unidad de Cranford.
Hoy me gradúo y voy a estudiar, y voy a estudiar mecatrónica en Cambridge. Hoy me gradúo y voy a estudiar Derecho en los Andes. Entonces uno dice, no, a esta gente nunca le va a faltar nada. Y aparentemente no le va a faltar nada porque tiene talentos extraordinarios como el olivo, de producir un aceite, de producir de donde salen las mejores salsas, de producir lo mejor, porque tienen un excelente talento, pero quizás no lo entregan a Dios. Y usted puede ver mucho talento, muchas capacidades, muchos recursos, pero hogares destruidos, muchas metas cumplidas, pero hogares vueltos nada. ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos errores con sus hijos? ¿Cuántos vicios? ¿Cuántos malos hábitos? Aunque pareciera que lo tuviera todo. ¿Por qué? Porque no entendieron quizás que la prioridad en nuestra vida debe ser el servicio a Dios. Pero resulta que el olivo sí lo entendió y dijo, yo no voy a cambiar lo que produce tan excelente producto por ir a servir en medio de los árboles. Es decir, no voy a cambiar lo que puedo hacer en la casa de Dios para ir a servirle a las otras personas. Resulta que luego ellos van y le preguntan a la higuera. Si usted no sabe qué es la higuera, es una planta que produce la famosa breva que nos comemos en diciembre. Es eso. La higuera puede producir o un higo o una breva. Solamente los expertos cocineros saben encontrar la diferencia entre una breva y un higo, y yo quiero decirle que es lo mismo. Sino que la breva pues realmente se cosecha en una temporada difícil, que en lo que se cosechan los higos. A mí me gustan las brevas con arequipe, con queso, sabe muy rico y huele a diciembre. Entonces, y eso es lo que más me gusta. Entonces resulta que la higuera llega y le dice, yo no voy a cambiar el fruto dulce que yo doy para ir y gobernar o ser mejor delante de otras personas. Y aquí vemos quizás personas que tienen la capacidad de ser dulces, de poder dar un consejo, de poder dar un apoyo, un abrazo, que siempre están. Yo conozco personas que cuando uno los necesita, ahí están. Y tienen esa capacidad y es de una manera natural. Si de pronto usted busca, no, Felipe, yo necesito que usted siempre esté, pues quizás no siempre voy a estar, porque ese no soy yo. Pero hay personas que siempre van a estar. Por lo menos usted le pregunta, la pastora siempre va a estar. La pastora es increíble, siempre va a estar. Entonces usted llega y se encuentra este tipo de personas, pero resulta que si su corazón no ha sido transformado, ¿qué va a hacer? Va a cambiar el servicio a Dios, el servir a las personas, por ir a ser mejor, entre comillas, en otro lugar. Y ahí es donde usted encuentra personas que uno dice, están en la discoteca, están en la borrachera y le están dando consejos a otras personas. ¿Por qué? Porque quizás tenían eso en su interior, pero están en el lugar ¿qué? Equivocado. Están en el lugar que no conviene. O personas que decían, no, es que yo era tan buena persona. O personas que decían, uy, yo era el líder de 1000 jóvenes, y uno se queda aterrado, y bueno, y ahora rumbeando con su hija adolescente. Entonces uno dice, bueno, pero aquí ¿qué pasa? Porque en algún momento su pensamiento natural de decir es que lo que yo entrego tengo que recibir algo, se cambió y lo hizo así en el mundo. Entonces, como en la iglesia quizás no le dieron lo que estaba esperando, el reconocimiento, el renombre, la visión, la visibilidad, entonces ¿qué dice? Se aparta, y cuando usted dice, pero eras tan buena persona, eras tan dulce, tenías tantas capacidades, porque ahorita te encuentras con una vida de amargura, con una vida triste, con una vida arruinada. Porque teniéndolo todo para servir a Dios, prefirieron querer ser mejores en el mundo, que prefirieron querer ser mejores allá afuera. Y no está mal querer ser mejor. Yo creo que es necesario que nosotros los cristianos ocupemos puestos de renombre. Yo soy de los que creo que los cristianos debemos estar en la política, que los cristianos debemos ser los mejores médicos, debemos ser los mejores negociantes, debemos ser las mejores empresas, deben ser de cristianos. Hace unos días le decía a los muchachos que realmente las universidades, las grandes empresas en algún momento pertenecieron a personas con valores cristianos, pero en algún momento eso empezó a menguar. Entonces no se trata de decir, no, yo no lo puedo hacer allá afuera y me tengo que dedicar solamente aquí en la iglesia. Se trata de decir que así como lo puedo hacer afuera,
también lo puedo hacer aquí adentro. Y que a pesar de todo lo que pase, yo quiero seguir sirviendo al Señor. Entonces es lo dulce que tú tienes. Y tú puedes pensar qué es lo dulce que hay en tu interior. Tu capacidad de hacer relaciones, tu capacidad de conectar, tu capacidad de aconsejar a otros, tu capacidad de siempre apoyar. ¿Y tú qué prefieres? Decir, voy y lo suelto y entrego otras capacidades allá afuera, o poder decir aquí en la comunidad, en la iglesia, decir voy a servir a Dios en esto que es lo que yo tengo, en esto que es mi naturaleza. También él en la parábola dice que llegó a la vid. ¿Qué es la vid? Es lo que donde salen, es la planta donde salen las uvas donde se hace el vino. Yo no sé si usted en algún momento ha comido una uva muy rica que venden en PriceMart, publicidad no pagada, pero eso no tiene semilla, y eso es delicioso. Eso es espectacular, eso es una locura, eso sí es carísimo, ¿no? Le venden como 200 gramos y cuesta como 30,000 pesos, es caro, pero vale, cada peso lo vale porque es riquísimo. Y la vid entiende que lo que ella produce, esa uva, que no solamente se puede consumir como uva. Yo a veces voy a la galería a comprar, y cuando compramos la uva, ellos tienen pues esa uva ahí fresca. Entonces yo llego y me paro ahí en la uva y empiezo a comer, sí, regálame tanto de uva, tener un poquito de sandía, y empiezo a comer porque es muy rica. Yo no sé si usted en algún momento ha comido uva así fresca, es delicioso, y que se ve ahí mojadita, muy rica. Entonces la vid sabía el producto tan espectacular que producía, y no solo el fruto, sino en lo que se convertía, que era el vino. Y el vino pues realmente hace parte de la cultura y es algo pues muy delicioso, no de pronto para emborracharse o cosas así, pero si usted quiere acompañar una buena carne, si usted quiere acompañar algo, lo puede hacer realmente con un vino. Y hay vinos muy buenos, vinos para pescados, vinos para carnes, vinos para pollos. El vino se puede usar con todo, y la vid sabía lo que producía, y aunque sabía lo que producía, prefería siempre servirle a Dios. Y la vid quizás puede tipificar esas personas, yo no sé si usted las conozca, que son esas hormiguitas que trabajan incansablemente, que tienen una capacidad para servir, y dice, uy, ¿están en la alabanza? Sí. Uy, pero es que están en logística, sí. Uy, pero es que predican, sí. Uy, pero es que está con los niños, sí. Y en todo lado está, y tiene la capacidad de hacerlo. Pero van a la calle y también tienen la capacidad de hacerlo. Saben de contabilidad, saben de sistemas, saben de cocina, saben de todo. Recuerdo que una vez nos estaba pasando algo con una impresora, y yo no recuerdo qué estábamos haciendo, y le dijimos, hey, Trini sabe de todo. Hay gente que sabe y cuando nosotros, ¿en serio vas a saber arreglar una impresora? Que sí, para que imprime 10 minuticos y la arregló. Entonces uno dice, ve, en verdad sabe. Hay gente que tiene la capacidad para saber de todo, y de algo puede sacar muchas cosas. Y así mismo pasa con la vid. Del agua puede sacar muchas cosas para muchos productos, para muchas situaciones. Y son personas que pueden servir mucho para Dios, mucho para el reino, y quizás en algún momento prefieren con todas las capacidades decir, lo hago afuera, lo hago en una empresa, lo hago en un trabajo, lo hago con mi familia, o quizás toman la decisión de decir, dejo de hacerlo. Pero realmente tienen esa capacidad innata para decir, yo puedo hacer muchas cosas al tiempo. Y esas personas son valiosas, personas que son trabajadoras, personas que son, como les decía, esas hormiguitas para todo. Y qué valiosos son estas personas en el reino de Dios. Y por eso es importante cuidarlas. Pero también es necesario que estas personas entiendan que toda esa fuerza, que toda esa energía y que toda esa capacidad solo la pueden desarrollar de la manera correcta cuando le servimos a Dios. Y todo esto tiene en común, y es que cuando nosotros decidimos servirle a Dios, nuestra vida empieza a tener una dirección. Es muy fácil nosotros decir y preguntarnos, y de hecho nosotros como hombres mucho más, decir, no, yo no sirvo para nada, no, yo no puedo hacer nada, porque luchamos con la frustración. Es muy fácil caer en el pensamiento de decir, ¿qué he hecho con mi vida? Por eso hay las crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis de los 50, porque es muy fácil desenfocarse. Porque es muy fácil haberlo tenido muchas cosas o tener muchas capacidades, pero desenfocarse y empezar a buscar el enfoque en otras situaciones. Y muchas veces yo quiero que usted piense, llegamos quizás a la iglesia con una necesidad, con hogares destruidos, con deudas que uno decía son imposibles pagar, otros con enfermedades.
Y resulta que y empezamos a servir porque decimos, si yo lo hago, quizás Dios viene y me retribuye mi servicio. Y empezamos a servir y como que las cosas se mejoran. ¿A quién no le ha pasado que como que empezó a servir y las cosas se mejoran? Pero hay un momento en que eso milagroso se volvió común, en que eso milagroso hace parte de la historia. Y decimos así, es que Dios en algún momento me ayudó y eso quedó allá, en el pasado. Y quizás ahora tenemos una problemática nueva, un problema nuevo, una dificultad nueva, y esa dificultad nos hace olvidar que nosotros hemos sido llamados para servirle a Dios en todo momento. Que lo que nosotros debemos hacer con nuestros talentos y con nuestras capacidades no es ir y ser solamente el mejor allá afuera, es también poder decir, yo quiero estar en la iglesia, en el lugar que Dios me puso y servir allí. Y cuando tú encuentras a lo que has sido llamado a hacer, cuando tú encuentras que es necesario nosotros poder servirle a Dios, tu vida empieza a cambiar. Y yo soy fiel testigo de decirte que no hay nada mejor para darle un sentido, una motivación a nuestra vida que servirle a Dios. No hay nada más que eso, y yo no me cansaré de contarlo. Y yo le digo, yo soy chef porque no sabía qué hacer y solamente quería servirle a Dios. Nunca en mi familia anteriormente había habido un cocinero o alguien que hiciera eventos o alguien que hiciera empresa, pero yo quería servirle a Dios. Y cuando tú le entregas esos sueños, cuando tú le entregas esas metas y estás dispuesto a hacer todo pero sin salirte de los caminos del Señor, Dios le puede dar un sentido a tu vida. No sabes qué vas a hacer con tu vida, no sabes qué va a pasar en tus próximos 5, en tus próximos 10 años. Vienes de un fracaso, vienes de una situación desilusionante, vienes de un momento en el que dices, no tengo ni idea qué hacer, me voy a ir para otro país a ver qué resulta porque acá no se puede. Pues yo quiero decirte, lo mejor que puedes hacer es que servirle a Dios. Servirle a Dios y Él te va a encaminar y te va a decir qué debes hacer. No importa, hoy puede ser el momento de mayor crisis en tu vida. Hoy puede ser el momento en el que quizás no hay ni un peso en ninguna cuenta, en ningún bolsillo y las deudas siguen aumentando y tú dices, ¿qué hacer? La respuesta es, sírvele a Dios. La respuesta es decir, no te apartes, no permitas que una mejor oferta aparentemente cambie tu destino. El único destino que tú has sido llamado a hacer es para servirle a Dios, y cuando lo tienes claro, Dios encamina todo. Dios pone las personas, Dios pone los recursos, Dios pone los contactos, Dios pone las relaciones, Dios pone todo para que tú le puedas servir. Y yo soy testigo de eso y no me cansaré de contarlo, porque todo lo que nosotros en algún momento hemos hecho, se lo debemos porque le hemos dicho, Dios, yo quiero tener un negocio, Dios, yo quiero tener una familia, Dios, yo quiero tener un hijo, pero que te sirva, que sea para tu servicio, que sea para tu obra, que sea para que allí se haga iglesia, que sea para que te pueda servir. Dios, yo quiero que me bendigas, que me prosperes para poder bendecir a otros. Dios, yo quiero que me sanes para poder ir y sanar a otros. Todo lo que tú quieras hacer, si lo pones en las manos de Dios, Dios encamina tu vida, Dios acomoda tu destino. Y aunque sea imposible, aunque aparentemente diga es imposible que sucediera, yo muchas veces he dicho, hasta aquí llegamos. Pero cuando digo hasta aquí llegamos, con mi esposa decimos vamos a seguir sirviéndole al Señor. Y cuando le seguimos sirviendo al Señor, algo sucede, una llamada, un mensaje de texto que lo puede cambiar todo. Pero usted me dirá, Felipe, ¿y qué pasó con el espino? El espino llega y le dice, sí, ¿ustedes quieren que yo los gobierne? Si es así, se van a incendiar bajo mi sombra. ¿Un espino qué es? Una mata seca que no tiene hojas, que no tiene nada y que se incendia fácilmente. Se puede incendiar solamente con el sol. Pero usted puede decir, no, yo no soy tan malo. Pero resulta que es muy fácil encontrar sequedad en nuestra vida. ¿Cómo encontramos sequedad en nuestra vida? Hoy le puedes estar sirviendo a Dios, pero resulta que tu jornada laboral es muy extensa. Entonces me cansé. Entonces te empezaste ¿a qué? A menguar. Es que tengo muchos exámenes finales. Menguaste. Es que hay muchas deudas, mucha preocupación. Menguaste. Es que hay muchas situaciones que me están afectando. Me siento solo, no encuentro la persona que quiero tener en mi vida. Menguaste. O quizás te cansaste. Quizás te aburriste, quizás escuchaste un chisme y te decepcionaste, quizás viste algo que no tuviste que ver, o quizás te llenaste de pena o de vergüenza por un hábito o un comportamiento que hiciste y todo lo bueno lo empezaste a menguar, a menguar, a menguar, a menguar. Y yo quiero decirte y hacerte una pregunta para que lo pienses allí. ¿Cuánto se demora en destruirse un hogar?
En una noche usted puede destruir un hogar. No, no basta nada. Usted, ¿cuánto demoran quizás en aprobarle un crédito que puede dañar toda su estabilidad financiera? ¿Una semana? En una semana usted puede echar toda la borda. Una mala decisión en 2 días te vuelve nada. Y poco a poco, lo que quizás se construyó con mucho tiempo, con mucho esfuerzo, dedicación, empieza a volverse seco, Por eso es que volvemos al ejemplo, personas que eran líderes de miles de personas y hoy ni siquiera van a una iglesia. Personas que lideraban o que las personas las seguían y hoy en las mieles y en las redes del mundo. Y uno dice, ¿qué pasó? Pues fue un proceso de sequedad, poco a poco. Y quizás todo empezó con el cansancio. Nosotros tenemos una temporada muy difícil que es diciembre, porque para nosotros es muy buena, porque en diciembre podemos resolver muchas situaciones, podemos pagar muchas cosas en nuestro negocio, pero nosotros literalmente desde agosto más o menos empezamos a orar: Señor, no permitas que menguemos, Señor, no permitas que nos desanimemos. ¿Por qué? Porque son tantas las ocupaciones que tenemos que llegar preparados a diciembre, porque en 30 días todo puede salir muy bien, pero tu espiritualidad al piso. Entonces muchas veces sin nosotros darnos cuenta podemos terminar siendo un espino que no produce fruto, un espino que no da sombra, sino un espino que consume y que daña todo. ¿Quieres que sepas cómo termina esa historia? Realmente los árboles se dejaron gobernar por el espino, y el espino significaba ese hijo de Gedeón que mató a sus 70 hermanos. Y al final, después, en solo 3 años, toda esa nación se destruyó. Y él también se murió. Pasó lo que decía la parábola: si van a estar gobernados por mí, que mi fuego los consuma. Entonces hay un momento en la vida que el estar secos, el estar sin Dios, va a consumir tu vida. El estar secos va a consumir tu futuro, va a consumir tus metas, va a consumir tus proyectos, va a consumir todo, y vas a terminar quizás solo, abandonado, sin propósito, sin futuro, sin nada. Porque lástima que en el camino de Dios no hay puntos medios. En el camino de Dios, ¿estás bien o estás mal? En el camino de Dios, ¿estás frío o estás caliente? En el camino de Dios, o lo tienes todo o no tienes nada. Pero nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, y es solamente diciendo: Señor, yo quiero todo de ti, aunque me cueste. Por eso el salmista decía: aunque afligido y necesitado esté, tú pensarás en mí. Por eso él también decía: todos los días, habitaré todos los días en la casa del Señor. O él decía: prefiero ser un portero en la iglesia que vivir en un templo y ser pues el rey. Porque entendía que solamente el único que le pudo dar propósito y destino era Dios, era servirle. Y yo te quiero decir, quizás hoy puedes sentirte desanimado, hoy puedes sentirte aburrido, pero no te rindas. Sigue sirviendo, sigue diciendo: yo quiero hacer algo aquí en la iglesia. Y podrás decir: pero no sé qué hacer, no tengo talentos. A mí me gustaría quizás tocar un piano. En este momento uno llegaría, pondría un piano, acomodaría todo y tal. Pero no, pues no, a muchos no tenemos esos talentos. Escasamente podemos compartir un mensaje. Pero pues sea lo que sea que tú puedas hacer, ponlo en las manos de Dios. Mira, estamos a 6 meses, pasó el primer semestre. Quizás ya en esta época ya sabemos qué cosas del año no se dieron, qué cosas del año no se cumplieron. Ya para esta época ya la embarramos y ya decimos que se venga el 2025 con todo. ¿Por qué? Porque la embarramos o porque las cosas no se están dando. Pero yo quiero lanzarte un reto, y es: no cambies jamás nada, ni tu tiempo, ni tus recursos, ni tus capacidades, por servirle a Dios. Y encárgate que en estos 6 meses vas a decirle: Dios, yo quiero servirte. Dios, voy a empezar la escuela ahora, o la voy a terminar, o voy a firmarme y voy a servirte nuevamente. Quizás hay personas que llegan a su casa y les toca levantar los pies en la pared por lo cansado que llegan. Te digo: sigue adelante. Quizás hay personas que ese WhatsApp son 100 conversaciones sin leer.
Dice, ¿cuándo me voy a desatrasar? Sigue adelante, no te desanimes. Quizás hay personas que dicen, ya llevo 6 meses y nada, que llega esa bendición económica. Síguele sirviendo, síguele sirviendo. Yo tengo algo muy claro y es que no importa qué pase con mi vida, no importa qué pase con mi hogar, nosotros le vamos a servir siempre a Dios. No importa, quizás hoy podamos tener el privilegio de compartir un mensaje. Quizás en unos años no sabemos qué pueda pasar, pero no me importa si es en el lugar más escondido de la casa del Señor, allá queremos servirle y allá queremos estar. No vamos a dejar jamás el servicio a Dios. Y nosotros lo hemos hecho como una promesa y espero poderlo cumplir. Espero de verdad, aunque haya muchas ocupaciones, aunque haya muchísimas oportunidades o muchísimos negocios, yo quisiera seguir creciendo. Yo quisiera abrir más negocios, yo quisiera tener más y todas esas cosas, pero aunque tenga más le voy a servir al Señor. Yo quiero retarte a que tú hoy digas, le estoy sirviendo al Señor en esto, voy a servirle más tiempo, con más esfuerzo, con más dedicación. Y si tú te pones esa meta en estos 6 meses, en 6 meses me vas a decir qué pasó. Y yo quiero decirte, nosotros no lo hagamos pensando en que Dios nos va a dar algo, como lo hablábamos al comienzo, pero es inevitable. Dios es tan bueno que inevitablemente te va a bendecir, inevitablemente te va a prosperar, inevitablemente te va a hacer crecer, inevitablemente te va a poner en el lugar correcto. Él es inevitable, como decía Thanos. Él es inevitable y siempre te va a bendecir. Siempre va a querer lo mejor para tu vida, pero es necesario estos procesos, es necesario esos momentos, porque quizás en los momentos es chévere y uno muchas veces ve personas, pero es que le está sirviendo al Señor de tiempo completo y consiguió un trabajo y ya no es tiempo completo. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque quizás obtuvo su recompensa y quizás la recompensa era el trabajo. Pero si le seguimos sirviendo de lleno a Dios, la recompensa no solo va a ser el trabajo, la recompensa va a ser tu hogar, va a ser tu salud, va a ser tus sueños, va a ser tus metas, va a ser tus capacidades. Y yo sé que solamente eso se logra cuando decidimos servirle a Dios. Y podemos ser tranquilamente un olivo, una higuera, una vid, pero jamás, de los jamases, vamos a ser un espino. Jamás, jamás. Jamás. Si eres un espino no vas a tener nada, vas a acabar quizás solo, sin propósito, sin destino. Pero si tú llegas y decides servirle a Dios, aún tus generaciones van a ser transformadas. ¿Quién quisiera que sus generaciones sean transformadas? Que sus hijos, que sus nietos digan, yo sirvo a Dios porque hubo alguien que conoció a Dios en mi casa. Así que yo quiero invitarte a que quizás reflexiones y pienses y digas, ¿qué me está pasando? Y vamos a orar. Piensa quizás qué te detiene o qué te frena de servirle de una manera total a Dios. ¿Qué te frena o qué te detiene? Durante muchos años las personas decían, sí, yo quiero vivir por fe. Y vivir por fe no es decir voy a dejar de trabajar y estar en la iglesia. Vivir por fe es tener más responsabilidades, pero en medio de las capacidades, en medio de las responsabilidades, servirle al Señor. Entonces quizás ¿qué te está deteniendo? El tiempo, el cansancio, la angustia, la ansiedad, la depresión, el miedo al futuro, que quizás te movieron del lugar donde estabas, que quizás te tocó moverte de un lugar a otro, de una casa a otra, de un barrio a otro, y eso te cuesta transportes, te cuesta moverte, llegar más tarde, y esas cositas así quizás te están frenando. Quizás la economía, no sé qué sea lo que te está pasando, pero hoy yo te invito a que lo pienses. Y yo voy a orar y vamos a pedirle ahí donde estás y le vamos a decir, Dios, yo quiero servirte. Señor, aunque hoy no tenga fuerzas, aunque esté necesitado, aunque esté angustiado, aunque esté ansioso, aunque esté deprimido, te quiero servir. Aunque no vea nada, Señor Dios, al frente mío, aunque todo sea desierto quizás, te voy a servir. No me voy a alejar jamás de tu presencia, Señor. Quizás hoy estoy cansado, quizás hoy estoy angustiado y los problemas me tienen hasta el cuello y quiero tirar todo, Señor Dios, de mi vida. Quiero arrojar la toalla.
Quizás no aguanto más la presión, quizás no aguanto más el colgar cuando me llama un número desconocido, quizás no aguanto más la desesperación de ver mi hogar quizás dañado, aburrido, Señor Dios, o quizás estar lejos de mis hijos. Pero hoy, Señor Dios, con todo yo voy a tomar la decisión de servirte. La palabra dice: mi casa y yo te serviremos, mi casa y yo te vamos a servir por el resto de mi vida, Señor. Quizás hoy algunos no tengan fuerza o no tengan la capacidad para levantarse y decir: yo quiero servir. Pero hoy oramos por aquellos que están cansados, por aquellos, Señor, que les falta fuerza, y les decimos: levántate en el nombre del Señor. Afirmamos las rodillas endebles, como dice la palabra. Levantamos los brazos de los caídos. Afirmamos, Señor, el espíritu apocado, Dios, y te pedimos que toques, Señor, las fibras más profundas de nuestro corazón y nos permita servirte. Dejamos a un lado, Señor Dios, la frialdad, dejamos a un lado la resequedad, Señor, aún aquellos que han tenido ministerios, Señor, y que hoy, Dios, hay muerte en sus vidas espirituales. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que hay un espíritu de resurrección en cada hogar, Señor Dios, en cada familia. Te pido, Señor Dios, que vengas y des ánimo para seguir adelante, Señor. Ánimo para salir de la tentación, para salir de la dificultad y de aquello que nos está deteniendo y que nos impide servirte, Señor. Le oramos a aquellos, Señor, que quizás en algún momento te sirvieron con fuerza, con decisión, con determinación, pero quizás eso pausó en un momento, Señor. Pero te pido que tu Espíritu Santo venga y nos visite, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y traiga convicción de juicio, de justicia y de pecado, y nos anime a seguir adelante, nos anime a ofrecer lo mejor, porque esta es una casa, una iglesia que ofrece lo mejor, una iglesia que se levanta en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las ansiedades que el mundo trae. Decidimos levantarnos, Señor, para servirte, y te pido que pongas en nuestra vida pasión, determinación y decisión para seguirte sin importar lo que veamos, Señor Dios, porque tú eres Dios cuando hay y cuando no hay. Tú eres Dios cuando las cosas salen bien y cuando salen mal. Tú eres Dios, Señor Dios, cuando nos sentimos bien y cuando nos sentimos mal. Tú eres Dios, Señor, como dice la palabra. Tú haces llover sobre los justos y sobre los injustos. Tú haces, Señor Dios, salir el sol sobre todos, y yo creo que tú puedes levantar nuestra vida aunque quizás estemos cansados, Señor Dios. Te pido que nos des la determinación y la capacidad para servirte, y hoy en el nombre de Jesús renunciamos a creer que no te vamos a servir. Llévate todo pensamiento, Señor, que traiga vergüenza, que traiga, Señor, pena, Señor, para servirte. Y en el nombre de Jesús te pido que cambies y transformes nuestro pensamiento. Que, como dice la palabra, Señor, podamos pensar en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo que tiene virtud de alabanza. En eso vamos a pensar. No vamos a pensar en lo malo, Señor, o cómo la vida nos ha golpeado, sino que vamos a pensar en cómo te vamos a servir. Ayúdanos a visionar cómo te van a servir nuestros hijos, cómo vamos a transformar nuestras generaciones, cómo vamos a cambiar nuestro presente, cómo vamos a cambiar nuestro futuro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creer que tú tienes algo más para nosotros, que no has acabado, Señor, y que este leve momento de tribulación pasará, porque aquí, Señor, tú nos estás formando, Dios, nos estás dando paciencia para creer, Señor, que lo que viene delante es mucho mejor. Y oro en el nombre de Jesús, Dios, para que tú les muestres, Señor, las cosas que puedes hacer en ellos. Dios, abre los cielos sobre sus vidas, trae respuestas de bendición, trae contactos de bendición que les permitan decir: efectivamente Dios estuvo ahí, Dios está en el asunto, Señor. Yo te pido que traiga respuestas a sus oraciones, que traiga respuestas a sus trabajos, Señor, a su esfuerzo, a sus capacidades, que los impulses, Señor Dios, que los pongas en lugares de bendición. La palabra dice, Señor, que tú nos pondrás en lugares de honor y nos sentarás junto a príncipes, y te pido, Señor, que allí nos pongas, que allí nos ubiques, pero que cuando estemos en ese lugar, ahí te sigamos
sigamos sirviendo, que cuando nos bendigas allí te sirvamos, que cuando nos multipliques, cuando nos prosperes, cuando nos ensanches, cuando nos hagas, Señor, crecer, allí te podamos seguir sirviendo, y al final de nuestras vidas podamos decir: todo lo alcancé porque Dios lo quiso. Lo que hay en mi vida lo hizo Dios, lo que tengo lo hizo Dios, lo que he de tener lo hizo Dios. Señor, gracias, Dios, porque sé que nos da la fuerza para poder dar fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.